Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Rosales, para los que no me conocen, yo soy gerente de marketing de Interware de México y bueno, el día de hoy me acompaña Rodrigo Garza, él es Account Manager de MongoDB y también se encuentra Alejandro Mancilla, él es lleva la parte de Solution Architect también de Mongo. Y bueno, vamos a hablar, el título de este webinar lleva por nombre los datos en el corazón de la transformación digital. Entonces, vamos a compartirles una presentación. Ahorita se los... Entonces, y bueno, aquí vamos a ver en la segunda slide, son nuestros datos de contacto. Tenemos nuestro Facebook, Twitter, LinkedIn y bueno, también un teléfono y correo de contacto con los cuales se pueden comunicar con nosotros para cualquier duda y comentario y también a través de nuestro chat de la misma plataforma de GoToWebinar nos pueden ir preguntando durante toda la sesión y vamos a ir contestando las dudas y las preguntas que vayan teniendo. Un poquito les quiero hablar sobre por qué Interware y MongoDB. Bueno, este año firmamos lo que es un convenio, ya somos business partners, bueno, comprometidos con toda la parte de calidad y brindar soluciones que los enfoquen y los lleven a una transformación digital. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Rodrigo Garza, que nos va a hablar ya sobre este tema, ¿no? De los datos en el corazón de la transformación digital. ¿Por aquí? Sí. De acuerdo. ¿Listo? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Garza. Como decía Débora, el tema de la plática es justamente cómo impactan los datos a los esfuerzos de transformación digital en las empresas hoy en día y un poco darles la visión que tenemos nosotros en este contexto y qué propone MongoDB para mejorar y facilitarle la transformación digital a los negocios. Déjame por acá. ¿Aquí? Ok. Bueno, primero quiero empezar con un poco de contexto y platicarles sobre un concepto que se llama el famoso singularity. Este tema es una hipótesis que seguramente muchos han escuchado, que habla de que eventualmente en el paso de algunos años próximos, la tecnología evolucionará hacia el punto en que, el poder de cómputo sobrepase la capacidad de los humanos, digamos, en su conjunto, y cómo, digamos, qué va a detonar esto, ¿no? Va a detonar, obviamente, cambios muy acelerados y va a detonar que un ritmo de innovación se desate automatizadamente en una manera muy rápida. Por ejemplo, se espera que para el 2023 tengamos el poder de cómputo suficiente para sobrepasar la capacidad de una sola persona y, bueno, alrededor del 2045 la capacidad de todos los humanos en conjunto. Y esto, a pesar de que es una hipótesis, no está tan separado de la realidad y de lo que estamos viendo todos los días en relación a cómo las innovaciones van desprendiéndose de una manera rápida y de cómo esas innovaciones, a través de la utilización de los grandes volúmenes de información que se generan diariamente, pues detonan estos cambios cada vez más frecuentemente y más disruptivamente en todas las industrias. Menciona el CEO de Accenture que el tema digital es justamente lo que ha provocado que la mitad de las compañías de Fortune 500 hayan desaparecido en los últimos 18 años, ¿no? Hacia a partir del 2000. Y esto por, temas que ustedes recordarán, todos los que tenemos por ahí al menos 40 años, se acuerdan de estos logotipos que estoy mostrándoles, que eran íconos de las compañías más valiosas del mercado en ese momento. Por ejemplo, no sé si recordarán a Yahoo cuando era la compañía más valiosa y hoy en día pues es completamente irrelevante. Y otros ejemplos, ¿no? Cuando BlackBerry, el tener un dispositivo de este estilo era completamente sinónimo de innovación y de versatilidad, cuando ya sabemos que en este momento pues ha cambiado por
diferentes logotipos que han propuesto soluciones disruptivas y han cambiado la forma en la que operan los mercados. Con esto quiero hacer un poco de énfasis en que la transformación digital es un fenómeno que revoluciona los negocios y al cual es necesario adaptarse o estar preparado para tener un escenario de perder ante la competencia. Y vaya, esos son los ejemplos más dramáticos y más famosos, pero un poco aterrizándolo hacia el mundo tradicional, la mayoría de los negocios está aplicando modelos nuevos de IT o está tratando de buscar formas más innovadoras de acercarse hacia los clientes a través de dispositivos móviles, inclusive a través de dispositivos de IoT y aprovechar este tipo de estrategias, a la vez que buscamos explotar capacidades de inteligencia artificial y de machine learning para poder ser mucho más inteligentes y más proactivos ante los cambios del mercado y poder dar más información en contexto a nuestros clientes. Aunque realmente a través de una encuesta hecha por KPMG a 4.500 CIOs, el 88% de ellos piensan que no han tenido éxito en esas estrategias de transformación digital, lo cual es un universo demasiado alto. Y la razón principalmente es que no encuentran la forma de aprovechar los datos de una manera correcta o apropiada o en contexto. Y esto por diferentes motivos. Por ejemplo, los datos suelen estar aislados, suelen ser complejos y pueden estar atrapados en silos de diferentes sistemas dentro del universo de tecnología de cada una de las organizaciones. Esto, pues, en muchos casos también consiste de otros elementos, como por ejemplo la soberanía de los datos, que significa el requerimiento de tener la información ubicada físicamente en otros lugares, tal vez por regulaciones o tal vez por la infraestructura legada que es incapaz de conectarse con otros sistemas más modernos y que nos impiden ser ágiles para trabajar con la información con la que disponemos, que la mayoría de los negocios la tiene, pero no todos son capaces de explotarlo. Los datos como el corazón de la transformación digital. Les pongo aquí un ejemplo de un libro que se llama Abundance, de Peter Diamandis, donde para poder reforzar un poco más el contexto de la importancia de aprovechar los datos de una manera correcta, en este libro hacen mención de que cada 10 minutos aproximadamente 10 exabytes de información se generan alrededor del mundo, y para ponerlo también un poco más en contexto, aproximadamente 5 exabytes equivalen a todas las palabras que se hablan o que se han hablado en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, es un volumen gigantesco de información y que es muy complicado sacarle el provecho, sobre todo para beneficio de una organización de negocio. Adicionalmente, herramientas como IoT han conformado lo que Peter Diamandis menciona como un sistema nervioso central del planeta que eventualmente, y para las organizaciones que sean capaces de aprovecharlos, pues va a generar un cambio drástico y va a generar capacidades como perfeccionar a niveles muy altos la eficiencia en procesos, por ejemplo, de manufactura, de cubrir de una forma muy directa la demanda con la oferta y evitar de esa manera el desperdicio de productos o de servicios o de tiempo. Entonces esto va a tener una afectación en las industrias de una manera muy importante. Pero la realidad es que hoy en día, ¿cuál es la forma tradicional en la que trabajamos con los datos? Y como lo hacemos a través de un modelo relacional de datos, de una base de datos tradicional, que representa varios retos para adaptarse a este contexto que mencionamos anteriormente, ¿no? Este crecimiento exponencial de la información, porque simplemente fueron ideadas bajo otro contexto en realidad de crecimiento de la información, con esquemas rígidos que están resistentes de manera inherente a los cambios y manejando información que muchas veces fue pensada justamente para vivir y cambiar constantemente. Adicionalmente, estas tecnologías pues fueron pensadas para crecer en capacidades de manera vertical, con hardware, digamos, grande y costoso, y no está pensado en una forma moderna de distribución horizontal que sea capaz de administrar los volúmenes grandes de información con los que tenemos contacto hoy en día. Para cubrir con estos retos, MongoDB tiene
3 puntos específicos de lo que le llamamos una plataforma de datos inteligente, operativa. Primero de ellos es una mejor manera de trabajar con los datos a través de un modelo diferente que no sea basado en las clásicas tablas, que sea y provea una manera fácil e intuitiva para trabajar con la información, que sea cognitivamente más sencillo para, sobre todo para la gente, por ejemplo, de desarrollo que hoy en día lidera o tiene gran poder en las organizaciones para proveer innovación y nuevas funcionalidades hacia los clientes que atraigan a los productos nuevos, que sea un modelo flexible que se pueda adaptar a los cambios y se adapte a las estrategias de innovar ágilmente, como temas como DevOps o como Agile. También proveer un mecanismo rápido para consultar esta información y versátil que permita aplicarse en diversos casos de uso, no solamente para un propósito en específico, sino tanto para temas analíticos como transaccionales e integración con elementos de Big Data. A este modelo de datos le llamamos un modelo de datos documental, que está basado en una expresión tipo JSON a la cual podríamos responder preguntas más adelante. Por cierto, no lo mencioné al principio, pero la idea es que se puedan lanzar preguntas a través del chat, ¿cierto? Y irlas contestando conforme vamos avanzando y hacerlo un poco más dinámico. Como les decía, este modelo de datos o esta mejor forma de trabajar con datos, la idea es que sea mentalmente simple, que sea muy consistente con la manera en la que se codifican las aplicaciones hoy en día y quitar esa carga de manutención intermedia entre el código y la base de datos y que permita a las organizaciones pues trabajar con los lenguajes de desarrollo que ellos quieran o que ustedes quieran y no tener que estar atados a una sola forma de trabajar. Esto con el objetivo de proveer velocidad para poder transformar esos datos en activos, lo cual es prácticamente la nueva moneda del mercado que es difícil de aprovechar y de transformar en un resultado valioso. El segundo punto es el proveer la inteligencia para colocar estos datos en donde se requiera y en contexto. Proveerlos de una forma que estén altamente disponibles y los podemos utilizar como estamos acostumbrados a utilizar los servicios hoy en día. Por ejemplo, nadie espera que Facebook falle en algún momento, que Uber falle en algún momento. Las aplicaciones por defecto la expectativa de disponibilidad de las aplicaciones hoy en día es alta y mucho más si se trata de aplicaciones críticas. El poder proveer alta disponibilidad a través de diferentes geografías de una manera customizable es algo indispensable para los negocios del día de hoy y para poder habilitar la transformación digital también. El segundo punto sería la escalabilidad, donde podamos proveer una plataforma que pueda almacenar en la totalidad todos los datos que requiramos provenientes de diferentes lugares, considerando que tenemos un requerimiento muy alto y una generación acelerada de información todo el tiempo, ser capaces de escalar horizontalmente para distribuir esa información es indispensable. Y relacionado a estos dos puntos, el poder tanto aislar los requerimientos operativos y analíticos de la información, de modo que no todo y toda la carga recaiga tan solo en un solo lugar, sino que se pueda distribuir para dar servicios a diferentes aplicativos o a diferentes clientes y también distribuir físicamente, geográficamente, de acuerdo a regiones donde requiramos tener cierta información para poder acelerar los tiempos y reducir la latencia de consulta de esta información. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Les recuerdo que pueden escribirla a través del chat. La alta disponibilidad es muy valiosa hoy en día, tanto así que organizaciones como Amazon han estimado el costo de la latencia o del responder. La latencia es el tiempo que tarda en viajar la información de un punto a otro, entonces el tiempo que tardaría en responder una petición o tal vez el agregar un producto al carrito de compras y que no funcione, el tener un servicio no disponible, para una organización como Amazon cuesta tanto como 1.6 billones de dólares. Creo que hay una pregunta por ahí.
No, ninguna pregunta. Para poner en contexto el costo de tener sistemas que no sean altamente disponibles y que no sean escalables, ¿no? Muchas veces solo estimamos el costo que nos puede dar el vender más, pero sí hay costos ocultos grandes, como podemos ver aquí, en cuanto a no poder responder rápidamente a las peticiones de nuestros clientes o simplemente no tener los servicios disponibles en el momento que se requieren. Esto. El tercer punto, que también es clave, es el poder proveer la libertad de correr esta información en donde sea, tanto en una computadora local o en un servidor en sitio, en la nube pública, privada, como una nube bajo servicio. La idea de esto es poder proveer a los usuarios libertad y opciones, ¿no? Que pueda funcionar de la misma forma en cualquier lugar, de modo que se aprovechen las inversiones ya hechas, no tener que volver a invertir en infraestructura nueva o tener que comprometerse al 100% con un vendor de la nube y de pronto salir. Si colocamos toda la información dentro de un solo vendor, suele ser complicado para cambiar hacia otro, el famoso vendor locking. También habilitar estrategias multicloud, es decir, que nos adaptemos a los requerimientos de cada organización, porque definitivamente no hay una fórmula mágica como para hacer 100% cloud o 100% en sitio, sino que nos hemos dado cuenta con el paso de los años que lo ideal es lo que se adapta a cada uno de los clientes y casi siempre suele ser un híbrido de aquello, ¿no? Y también poder proveer una cobertura global en el sentido de pues tener alta disponibilidad a nivel geográfico, dependiendo de dónde estén los negocios o dónde estén tus clientes. MongoDB tiene acuerdos con diferentes cloud providers dentro de 50 regiones alrededor del mundo. Este tema de proveer opciones es clave y sobre todo porque el contexto en el que estamos hoy en día claramente va hacia salir del vendor locking, al no comprometerse al 100% con una sola compañía o con una sola tecnología para todos los esfuerzos. Y esto va muy de la mano con los cambios e innovaciones que estamos viendo disruptivas en el mercado. Es decir, como decíamos, no hay una opción mágica entre un cloud y un on-premise, sino que nacen estrategias de nubes híbridas, nacen estrategias de nubes privadas o multicloud, y empezamos a ver cosas que hace algunos años nos hubieran parecido rarísimas, como Microsoft promoviendo proyectos open source. Y bueno, nos damos cuenta que las estrategias de open source suelen ser y están tornándose cada vez más hacia la mayor parte de la innovación, ya que el esquema de innovación es muchísimo más acelerado. Estos 3 puntos, entonces, en resumen, son la mejor forma de trabajar con los datos, que les mencionaba el modelo documental, de una manera que podamos organizar la información de una manera más sencilla y menos complicada cognitivamente para todos los niveles del negocio. Cómo ubicarla inteligentemente en contexto, en donde queramos, de modo que podamos proveer alta disponibilidad y podamos crecer horizontalmente el universo de nuestra información de una manera ordenada en hardware distribuido y controlar así nuestros costos, y también entregar una libertad y opciones hacia nuestros clientes para correr en donde quieran y poder ubicar estos datos ya sea en la nube, o sea en sitio, o sea en una laptop, o sea en donde quieran, ¿no? De modo que la innovación se acelere mucho más y puedan tener mejores opciones. Por esos 3 puntos, MongoDB es una plataforma que está posicionada de una manera única en el mercado, ya que puede proveer tanto funcionalidad y las capacidades clásicas que conocemos de los proveedores de bases de datos relacionales, del lado izquierdo del slide, como pueden ser un lenguaje expresivo de consultas y la generación de índices secundarios, ¿no? Para acelerar las mismas consultas y poder entregar la información en contexto y a tiempo. Consistencia fuerte de la información, de modo que sepamos que los datos que estamos consultando efectivamente son los últimos datos y los datos vigentes que queremos consultar. Y también, por ejemplo, integración con herramientas empresariales y de administración, temas de seguridad, monitoreo, integración con otros sistemas, ya que como sabemos, pues es clave poder
hacer que una base de datos pueda integrarse con nuestros sistemas de nuestro universo, ¿no? Y del lado derecho, la flexibilidad que entrega el mundo, que generó el mundo NoSQL al verse con los retos de necesitar crecer y generarse hacia altamente disponibles, poder escalar y tener un performance suficiente para cubrir la alta demanda del mercado y las expectativas que hay hoy en día de lo que mencionábamos sobre tener los sistemas arriba todo el tiempo y la expectativa de usuarios que demandan una interfaz y una experiencia de uso mayor y mejor, ¿no? Y también las capacidades de poder hacer deployments globales y de siempre estar con alta disponibilidad. MongoDB, por esa razón, está muy únicamente posicionado para ofrecer a ambos lados digamos, del universo de base de datos en uno solo, con la plataforma inteligente operativa de datos. Hasta aquí, si hubiera preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Adicionalmente, como saben, MongoDB es un producto que tiene una versión open source. Algo interesante es que el ecosistema de MongoDB ha crecido muy rápidamente y ha tenido una adopción acelerada entre el universo de desarrolladores. Hoy en día son más de 50 millones de descargas de la versión community de MongoDB alrededor del mundo. Hay cientos de miles de estudiantes online dentro de MongoDB University, que es nuestro portal de capacitación en línea que está disponible hacia el mercado. Adicionalmente, los clústeres generados en nuestro servicio de nube pública han crecido también al nivel de cientos de miles y los clientes que cada vez más están adaptando este esquema de contratación constantemente están creciendo. Y asimismo, grupos de utilización y partners de negocios cada vez más están en una tendencia positiva, lo cual nos habla de una adopción grande de la tecnología. Inclusive organizaciones como Stack Overflow han hecho encuestas a universos grandes de desarrolladores, preguntándoles cuál es la tecnología de base de datos más deseada para trabajar hoy en día, donde MongoDB destaca siendo la más importante en esas encuestas. Y por otro lado, obviamente, preguntándoles cuáles son las bases de datos con las que menos quieren trabajar y pues suelen salir nombres de los que ya conocemos, tradicionales del mercado. La estrategia que tenemos en torno al valor al negocio es particularmente para 4 puntos. Uno de ellos muy relacionado, bueno, todos relacionados a la transformación digital, pero sobre todo para poder apalancar todo este universo de información y tecnología para maximizar las ventajas competitivas dentro del negocio en diferentes casos de uso, como puede ser analíticos en tiempo real, información hacia aplicaciones móviles, personalización de servicios, content management, es decir, poder ofertar una plataforma de datos que tenga una versatilidad suficiente para darle valor al negocio, dando ventajas competitivas a través de diferentes casos. Por otro lado, la reducción de riesgos en deployments críticos, ya que el poder habilitar una alta disponibilidad en una plataforma tradicional suele ser un reto, y para un deployment crítico, como puede ser una aplicación transaccional de punto de venta o de alguna aplicación financiera, es importante poder mantener ese nivel de disponibilidad hacia los clientes y también garantizar mecanismos de seguridad con las mismas capacidades de flexibilidad y escalabilidad que ya mencionamos, lo cual suele ser un reto grande y es uno de los valores al negocio de MongoDB. El tercer punto es acelerar el time to value famoso, que va relacionado con cómo ágilmente poder hacer deployments y releases de nuevas funcionalidades hacia nuestros clientes para nuestras aplicaciones de una manera rápida y constante. Hay compañías modernas como Netflix que hacen releases diarios de cientos de nuevas funcionalidades y por eso están liderando su industria. Si queremos estar y mantenernos relevantes, tenemos que alinearnos con las capacidades y MongoDB se alinea muy bien con las metodologías ágiles de desarrollo, ya que cognitivamente lo hace más sencillo para todos los equipos de development. Y por último, el reducir el costo
de propiedad dramáticamente, es algo importante porque, vaya, hace ya varios años que los analistas mencionan cómo los modelos de licenciamiento están por volverse obsoletos, es decir, un licenciamiento tradicional de vendors que cobran no sé, por número de cores o número de servidores, etcétera. Ese esquema está en una clara tendencia a desaparecer y las tendencias hoy en día pues es más bien pagar suscripciones anuales o pagar tal vez inclusive por lo que usas, ¿no? MongoDB tiene un modelo comercial de suscripción que se alinea muy bien a esto. No solamente Mongo, hay otros proveedores de open source que también están en esa tendencia. Y es una suscripción que realmente ayuda a reducir los gastos de capital y volverse costos operativos, lo cual financieramente a muchos negocios les ayuda a reducir los costos totales de propiedad de una manera importante. Creo que hay una pregunta aquí, Débora. No sé cómo se hace grande. A ver, aquí nos preguntan, ¿consideras que la implementación de datos masivos podría cambiar los modelos de venta que actualmente conocemos de cualquier industria? Ok, sí, definitivamente creo que es la tendencia y hay muchos analistas que opinan que, digamos, la forma de aprovechar esos datos masivos eventualmente se relaciona con temas de inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo a través de un ecosistema de Big Data eres capaz de utilizar esa información, darle un contexto y un significado valioso a tus clientes. Entonces, definitivamente las organizaciones que sean capaces de consumir esa información, darle ese contexto y aprovecharla, van a ser las líderes del mercado, aprovechando mecanismos de machine learning e inteligencia artificial. ¿Tú quieres comentar algo, Alex, sobre este punto? Digo, en términos generales, si hablamos de sí, los datos masivos son importantes, más porque sean masivos, es porque te van a dar mayor detalle sobre cómo se comporta alguna necesidad de negocio o alguna particularidad ya sea de un mercado de retail o de banca o de salud, por ejemplo. Entonces, de esa manera tú vas a poder tener el detalle específico, por ejemplo, en temas de salud, de cómo se está comportando un paciente en particular, dependiendo pues, durante el día o durante la noche, ¿sí? Ya sea en términos de la presión que tiene, en términos de el ejercicio, las calorías que está quemando, o en términos incluso del efecto que está teniendo algún fármaco que se le haya otorgado, se le haya dado por algún medio, digamos, ¿no? De esa manera, entonces, tú vas a poder tener información puntual, y a partir de ahí puedes analizar y obtener todo esto que comenta Rodrigo. En ese sentido, la información, el valor de la información no está simplemente en tenerla, sino en saber explotarla a partir, ¿sí?, de las variables que sean importantes para el objetivo que fueron o que están siendo capturados. Eso sería. De acuerdo. Entonces, continuando, estamos a punto de terminar. Solo quiero reforzar esos 4 valores que considero clave en cuanto al aprovechamiento de los datos como el corazón de la transformación digital. Definitivamente, estos puntos son puntos que están en la mente de todos los líderes de las organizaciones: cómo maximizar las ventajas competitivas, cómo reducir el riesgo, cómo acelerar el tiempo, el time to value, y reducir los costos. Constantemente son los temas que están en la cabeza de los líderes, pero muchas veces no nos damos cuenta que efectivamente es a través del aprovechamiento de la información que en muchos casos ya tenemos de una manera más óptima para llegar a esas estrategias claves. En general, MongoDB, quisiera que se quedaran con una idea. Pueden verlo como una plataforma de datos, una base de datos que ayuda a garantizarles poder organizar, utilizar y enriquecer la información que tienen o que pueden obtener de otras fuentes de información en tiempo real,
y en cualquier lugar. Aquí les agregaría también en contexto, ¿no? Hoy en día, MongoDB es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, salió a la bolsa en pasado octubre, ya cumplimos un año. Está posicionada de una manera muy importante. Es la primera compañía de base de datos en salir a la bolsa en los últimos 20 años, lo cual nos ubica en una postura interesante en comparación del mercado, ya que hay un nivel de inversión importante y la oferta que tenemos somos la única empresa capaz de entregarla hoy en día. Hay una flexibilidad y facilidad para hacer proyectos relacionados a los datos a través de este modelo que les mencionaba, del cual vamos a entrar más a detalle en una sesión posterior junto con Alex, a las cuales les vamos a mandar una invitación. Y por último, pues vaya, somos la única compañía capaz de ofrecer una base de datos moderna y de propósito general. Si tienen más preguntas, tenemos todavía un tiempo para responderlas, aprovechando que está Alejandro aquí. Y de lo contrario, les vamos a dar los datos de contacto para que nos las envíen por correo. La intención es que cualquier duda que tengan, las podamos explotar, la podemos contestar desde ahorita o nos la envíen por correo. Pueden con confianza contactar gente, a nosotros, a MongoDB o a Interware, que es nuestro socio de negocios, y con gusto podemos trabajar con ustedes. Perfecto, pues vamos a esperar a ver si tienen otras dudas por acá. Momentos nos dicen que no tienen ninguna duda. De todos modos, ya saben nuestros puntos de contacto, como se los había mencionado, nuestro Facebook. Aquí lo voy a poner, que es @Interware México, nuestro Twitter también @Interware MX, nuestro LinkedIn nos pueden encontrar como Interware de México y nuestro correo es contacto @interware.com.mx. De todos modos, esta información se las vamos a enviar también a su correo, con el cual se registraron, por si siguen teniendo alguna duda o incertidumbre o inclusive quieren que le realicemos alguna visita, que los apoyemos a toda la parte de bases de datos, implementaciones, proyectos de desarrollo que tengan en cualquier industria, como bien lo mencionaba también Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias también a nuestros amigos de Facebook, que también estábamos haciendo por ahí Facebook Live y ya había algunos comentarios. Y pues bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego.